Por supuesto que necesitamos agua. De hecho, los seres humanos somos 60% agua. Ese es nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Una vez que consideramos todo nuestro funcionamiento, toda nuestra anatomía, somos 60% agua. Y quizás nos puedan decir que hay mucha agua en el planeta, sí, pero la mayor parte de esa agua no es dulce, no es potable, no se puede beber. Y esto pues significa que en estos momentos buena parte del planeta está sufriendo un problema de sequía muy importante. En este ambiente se ha reeditado una novela de Francisco Martín Moreno, quizás el novelista más vendido en nuestro país, que ha vendido un mayor número de libros. Es México Sediento. Es una reedición, pero parece que la escribiste ayer porque está con todos los elementos de esta sequía que estamos sufriendo en México, que está sufriendo Europa, que está sufriendo China, que está sufriendo Estados Unidos. Cuéntanos, en primer lugar, la historia de esta novela. ¿Por qué la reimprimes? ¿Cuándo se escribió? ¿Y de dónde surgió la idea de este México sediento? Muchas gracias por la invitación, querido Sergio. Sí, mira, la novela la escribí hace 20 años. Ahora está ya también reeditada y revisada, ¿no? Ujú. Porque, bueno, han Ah, pasado muchas... le metiste pluma. Actualizarlo, Bueno, ¿no? está Entonces bien. ese es el chiste, ¿no? Por eso se lee como si fuera de ayer, ¿verdad? Exactamente, Sí. exactamente. Aquí el punto está en que si nos vamos al año de 1900, Ujú, éramos 1.000 millones de personas en el mundo. ujú. 122 años después, somos casi 8.000 millones de O sea, personas nos tardamos 1 millón de años en ser 1.000 millones y ahora en 100 en, años. en Sí, 122 años estamos en 8.000 millones. crecimos de 1.000 millones a 8.000 millones, pero como tú muy bien apuntabas, el agua, 98% del agua del planeta es salada y Ujú. el 2% de esa agua es dulce. Pero bueno, esto no varió, sino que se complicó porque muchos ríos se secaron, muchos ríos se murieron, muchas lagunas se secaron. Entonces el abasto de agua se ha complicado muchísimo en todo el mundo, por un lado. Pero por otro lado, el cambio climático también ha sido terrible. O sea, no solamente es que se sequen los ríos y se sequen las lagunas, sino también el cambio climático hace que produce una sequía verdaderamente tremenda. Pero junto con esto también la sobreexplotación de los mantos para la agricultura y para la Por supervivencia ejemplo, humana. aquí en México, que hemos visto una sobreexplotación de mantos acuíferos en la Ciudad de México, pero también en muchos lugares donde se cultiva, ¿no es así? Es correcto. Cuando llega Cortés a México, él ve desde los altos del Ixtla, ve, por ejemplo, tres grandes espejos de agua, como lo habíamos platicado en alguna ocasión, Ujú. ve el agua de Chalco, el de Texcoco y el de Xochimilco. ¿Qué queda de esos espejos de agua? Cuando llega a Tenochtitlan, encuentra 37 ríos, el río de la Piedad, el río de los Remedios, el río San Joaquín, el río Churubusco, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el ecocidio empezó desde muy pronto, desde que los españoles tomaron control del Valle de México, empezaron a secar los lagos, ¿no? Sí, y a derribar muchos árboles para hacer embarcaciones. Ahí comenzó el ecocidio, porque en el Imperio Mexica no existía eso, pero con los españoles empieza. Entonces, también a nosotros nos afecta muchísimo la explosión demográfica, esta marea humana gigantesca, Sergio, porque en 1940, te estoy hablando hace 60 años, éramos 20 millones de personas. Ujú. Ahora, en 60 años, ya no somos 20 millones de personas, somos 130 millones, septuplicamos prácticamente la población y con los mismos recursos de agua. No es cierto, porque fuimos tan irresponsables que la desertificación fue tremenda en el país, la desforestación fue tremenda en el país, se murieron muchos ríos, se secaron muchas lagunas y claro, nuestra fuente de abastecimiento de agua, pues cada día es más insignificante. ¿Es esta una novela ecológica? Es una novela ecológica, ambientalista. Trabajé intensamente, y tú lo conoces muy bien, con el químico Guerra, Muy querido Luis Manuel Luis Guerra. Manuel Guerra, sí. Trabajé con él, él es un ambientalista, bueno, formidable, con maestrías en Alemania, o sea, Ujú. y él me orientó a lo que podía pasar. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, si vemos la irresponsabilidad que hay, te acordarás que hace muchos años había una campaña que se llamaba Ciérrale. Ujú. Bueno, aquí en la Ciudad de México, con estos problemas de agua, no hay una política hidráulica que digas, vamos a tratar de consumir la menor cantidad De de agua. hecho, regalamos el agua en muchos lugares a muchísimos consumidores. La mayor parte de los consumidores en la Ciudad de México no pagan nada por el No agua. pagas nada por el agua, pero bueno, hay que ver también el trabajo que cuesta traerla. Y entonces aquí es donde dices, está en peligro también el pacto federal, porque el Estado de México un día puede decir,
ya no te vamos a dar agua por todo el sistema Cutzamala. ¿Por Ujú. qué? Porque mi gente está muriendo de la sed y de que se muera mi gente del Estado de México. Hay que se Claro, muera tu gente. a que se muera tu gente, que se muera tu gente, pero ya no va a haber agua para el Distrito Federal, Es ¿no? una novela ecológica, pero también es una novela entretenida, es una novela que te atrapa con elementos de emoción, de misterio, con elementos también políticos, pues también como tus novelas suelen ser, tienen un elemento político y hasta erótico. No, claro. Bueno, una novela sin erotismo. Aquí mi personaje se llama Melitón. Ujú. En el pueblo le decían el pelos necios. Él se pelea con su padre cuando tenía 18 años porque el padre borracho llegaba al jacal y violaba a las hermanas. Trata de defender a las hermanas, se golpean entre el padre e hijo. El hijo le da una golpiza tremenda al padre y él decide irse. Y Melitón, que es mi personaje, bueno, se va y trabaja en Silao en una panadería. Ahí es donde le dan chamba. Ujú. Yo para aprender a hacer los garibaldis, las teleras, los ¿Sí lo sabes bolillos, hacer? me metí a trabajar 2 meses en una panadería ahí en Silao. Fue Ujú. muy divertido. Y entonces, pues él se enamora de una niña muy guapa, una mujer de unos 22, 23 años. Él estudia ingeniería hidráulica en Guanajuato, se recibe, en fin, pero trabajaba también en la panadería y esta mujer pues no le hace caso porque era muy guapa y él era de piel oscura y con el pelo, pues como te digo, Comparado. el pelo es necio, ¿sí? Bueno, ella lo busca y él la busca y ella no quiere, Ujú. pero ella se enamora de un gallero que tenía, bueno, se ganaba la vida con los gallos de pelea y un día la invita a un ojo de agua, van caminando por el ojo de agua y la empuja el ojo al agua, se cae ella, asustada, él se desnuda y claro, se tira al agua y lo demás ya tendrán que leerlo en la novela. El Ah, hecho real, claro. el hecho real es que ella queda embarazada Ajá. en ese evento y el día precisamente en que ella confirma que está embarazada por las pruebas de una farmacia, ese mismo día llega su madre y le dice, mira, mijita, tu noviecito el gallero, Ujú. está casado y tiene 3 hijos. Aquí están las fotos y aquí ella se quiere morir. Entonces es cuando va y le hace caso a Melitón, al pelos necios. Bueno, pues siempre los pelos necios tenemos algo que ofrecer, me imagino. Hay una escena que me pareció muy impactante de un político, un presidente, que le dice a la gente, les tengo que decir la verdad, no puedo seguir mintiendo, ya nos acabamos el agua, ya no es algo que podamos resolver, tenemos que ver cómo rescatamos esto, pero la crisis ya está. Cuéntanos de ese momento. Sí, él tiene que decir la verdad porque sabe que se viene un hecatombe Ujú. ambientalista. ¿Por qué? Porque él sabe que el nivel de las presas, lo que está aconteciendo ahorita en todo el sistema Cutzamala, las presas están, con todo y las lluvias, Ujú. Están está muy bajando. baja. Entonces hay muchas presas que generan electricidad, pero cuando no tienen la suficiente presión hidroeléctrica, digamos, ya no hay electricidad. Entonces en las ciudades, de repente, pues va a faltar la electricidad. Si falta la electricidad y falta el agua, pues entonces los alimentos se pudren, se descomponen, falta el agua en los domicilios y la gente sale a hacer sus necesidades a las calles y las moscas se ocupan del resto para crear una peste pavorosa. Y entonces él se da cuenta de que se va a acabar el agua, de que, bueno, que ya se acabó el agua, como tú dices, y entonces no tiene más remedio que salir a decirlo, pero bueno, tienes la oposición de mucha gente que le dice, no digas nada, espérate, tranquilo, no va a suceder nada hasta que esto materialmente se desborda. Pero la politización en ese caso llega a extremos verdaderamente temerarios, irresponsables, ¿no? Bueno, una cosa es la sequía de agua, pero hasta sequía de semen. Sí, A ver, cuéntame eso. es que este hombre que te decía yo, Melitón, Sí. finalmente sale con Isabel Ujú. y bueno, pues ella sabiéndose embarazada, sí le hace caso a Melitón Ujú. y entonces se casan y a los 8 meses, claro, nace el niño y la mamá dice, sí, es güerito, ¿no te parece? Pero es que también mi padre era güerito y entonces así son los genes. La señora inventa algo Ujú. para disculpar eso y claro, tiene un hijo y otro hijo y tiene hasta 3 hijos. Pero ella, Isabel, empieza a rechazar todas las noches a Melitón, que él ya era subdirector general de aguas y saneamiento de la Ciudad de México, y lo rechaza. Entonces, la secretaria de él sí le hace caso y tiene relaciones con ella durante 2 años, hasta que ella le dice, oye, yo estoy viendo que se está complicando la sequía, un día de esto va a estallar este país, sigo con detalle tu información y quiero tener un hijo tuyo, por si
algo pasa. Ujú. Y él le dice, claro, pues no, tratan y no pueden tener hijos, evidentemente que no. Y la doctora le dice, bueno, que venga tu marido, tú estás muy bien, pero que venga tu marido. Y el marido dice, ¿cómo crees que yo voy a ir a hacerme análisis si tengo 3 hijos? Yo estoy perfecto. Busquemos otra doctora, buscan otra doctora y confirman lo mismo, Ujú. hasta que le pide la doctora nueva, quiero que te hagas un recuento espermático. Ujú. Se hace el recuento espermático, 0 producción de espermas. Bueno, entonces desesperado dice, el laboratorio está mal. Ujú. Y va a otro laboratorio y se hace otro recuento espermático y otra vez sale con que tiene 0 Y espermas. va saliendo la verdad. Entonces imagínate, se va él, entonces dice, ¿de quién son mis hijos? Imagínate Ujú. nada más qué situación tan terrible. Él entonces va por su mujer, por Isabel, Ujú. y se la lleva a la carretera a Toluca, en un paraje ahí aislado, y es cuando le enseñan los 2 documentos. Y dice, yo soy estéril de nacimiento, mujer, ¿de quién son estos niños? Ujú. Le dice, ya sé que no son hijos de mi sangre, Ujú. pero son hijos de mi vida. Pero quiero que me digas de dónde salieron estos niños, ¿no? Ella se baja del coche, entonces ahí... Bueno, no nos tienes que contar toda la novela, pero claramente sí es una historia dramática, Sí, pero la historia dramática sirve también para mostrarnos un México sediento, como el que estamos viviendo en la actualidad. sí. Un México sediento en todos los órdenes de la vida nacional. México tiene sed de agua, claro, sed de justicia, ¿no? Sed de salud, sed, en fin, sed de toda la naturaleza, que está contemplado también aquí en la novela. En la novela, Sergio, no nada más se contempla el problema de México en lo que hace al agua, sino que Melitón, cuando ya también es profesor en la Universidad Nacional, él explica a sus alumnos qué es lo que acontece con el agua en el mundo entero, Ujú. en China y en Europa. Acuérdate que hace poco, hace como 15 años, los norteamericanos pensaron en traer un iceberg de Alaska porque ya no tenían agua en Ujú. California, ¿no? Ujú. Entonces, el problema es un problema mundial que tiene consecuencias muy severas porque, vamos, cuando ya no tienes agua para sembrar, pues la gente empieza a emigrar y empieza a emigrar a como de lugar con tal de salvar la vida. La sequía es una invitación a la migración, pero la sequía también produce una falta, una carencia de alimentos. Y la carencia de alimentos obliga a que dispongas de las pocas divisas que tiene el país para traer alimentos, porque bueno, evidentemente si no hay agua, no hay alimentos, tienes que importarlos antes de que la gente se muera de hambre. O sea, las consecuencias que tiene la sequía en cualquier parte del mundo son notabilísimas y dramáticas. Por eso creo que es muy importante que tengamos conciencia del agua y que se cree una conciencia hidráulica en nuestro país. Ya viste lo que está pasando en Monterrey, bueno, en Nuevo León. Es terrible lo que está sucediendo ahí. ¿Por qué? Por irresponsabilidad. Porque son obras hidráulicas que no tienen lucimiento, como cuando inauguras un metro o una autopista. Esto no tiene sentido para los políticos. Sí, poner tubos tubos debajo del suelo, pues no te dan No luce. relumbrón. Pero cuando la gente se queda sin agua, es así, la gente queda desesperada. Quisiera decirte que en la Ciudad de México el dinero se destinó a los adultos mayores, que está bien, a los ninis, a lo que tú quieras, A pero, comprar votos también, ¿no? pero a comprar votos. Lo que te quiero decir es que al destinar todo ese dinero a eso, se descuidaron los servicios públicos. A mí me hubiera gustado muchísimo que se reciclara el agua. Es decir, en la Ciudad de México el 50% del agua se pierde porque están rotas las cañerías y se desperdicia. Por otro lado, Y luego llueve muchísimo y tenemos que bombear el agua y sacarla de la Ciudad de México porque no tenemos capacidad para usarla. y de ahí al canal de desagüe, de ahí al río Tula y de ahí al excusado más grande del mundo, que es el Golfo de México. Ujú. O sea, somos unos irresponsables hidráulicamente hablando. Tú ya puedes ver fotografías de 1905, en los últimos años de Porfirio Díaz, en Palacio Nacional, donde está la calle de Corregidora, había un canal que te ibas en vapor hasta Texcoco. Te estoy hablando de hace 100 años. Imagínate la resequedad del ambiente. Entonces yo creo que los mexicanos pareciera que estamos serruchando la rama sobre la que estamos sentados, sin darnos cuenta que con el último serruchazo nos vamos a ir al piso. Esta es una voz de alarma porque se puede romper el pacto federal. ¿Por qué? Porque muchos estados no estarían dispuestos a ceder más agua más que para sus habitantes. Y entonces el problema puede ser realmente muy serio, Sergio.
Pues yo quiero agradecerte, Francisco Martín Moreno, autor de muchas novelas que se encuentran en las listas de las más vendidas de nuestro país a lo largo de los últimos años o décadas. Gracias por traernos México Sediento y gracias por invitarnos a leer de un tema que está presentado como novela, como tiene que ser, pero que también es muy importante en el fondo. Así es, Sergio, la gente no se imagina. La peste ya ha ocurrido varias veces. El Imperio Maya se acabó precisamente por falta de agua. Dejó de llover. El Tolteca, una sequía de 27 años. Tenemos que estar listos para adelantarnos a los acontecimientos para que ellos no nos arrollen, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y al escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.